En este querido país nuestro, en el cual nos hemos acostumbrado a vivir del cuento, y no hablamos de nosotros, los ciudadanos, sino de quienes se hacen de la autoridad, se hacen del gobierno, de la jerarquía, y claro, se mantienen o llegan a donde están con el cuento. Y voy a uno de ellos. Somos un país agrario, somos un país agrícola y rural, y tenemos y mantenemos a la ruralidad y al agro en un abandono crónico, con ciertas excepciones, con paréntesis luminosos, donde o cuando el poder público se ha preocupado responsablemente de los sectores rurales, del agro, del campesino. Y quiero retroceder a 1970, cuando gobernaba este país el ilustre ecuatoriano doctor José María Velasco Ibarra, el creador, el impulsor, el diseñador de la medicina rural, que no había. Para hablar de este tema y de cómo ha evolucionado o ha involucionado ese servicio de medicatura, he invitado al doctor Pedro Velasco, que a la sazón fue, tengo entendido, el secretario personal o particular o secretario de la administración del doctor Velasco Ibarra, y al distinguido médico neurólogo, el doctor Ramiro Montenegro, preocupado y miembro de esta corporación que se preocupa de la medicatura rural. Voy a empezar por Ramiro. Con ambos tengo un vínculo amistoso muy antiguo y obviamente no lo vamos a ocultar. Ramiro, te doy una cordial bienvenida. Cincuentenario de la medicina rural. Háblanos de eso, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Buenos días, señor Velasco. La verdad es que en 1970 se constituye un año del cambio luminoso que tú mencionas, porque es un año en el que se pone en vigencia lo que se denominó el Plan Nacional de Medicina Rural. El 3 de julio de ese año, el doctor Velasco Ibarra, que a la postre gobernaba el país, firmó el decreto creando el Plan Nacional de Medicina Rural. Y el 8 de julio, en el registro oficial se publicó ese decreto y desde entonces ya se puso en práctica el Plan Nacional de Medicina Rural. Te pregunto, Ramiro, enseguida las facultades de medicina, que había pocas, la conocida y célebre era la Central, recuerdo yo, ¿se sensibilizaron frente a esto? ¿Empezaron las facultades de medicina a enviar o a crear ese año, ese noveno año, tengo entendido, que llamaban la rural? Bueno, hay necesidad de conocer ciertos antecedentes. En el año de 1970, y de acuerdo con las versiones del doctor José María Velasco Ibarra, que están publicadas en los diarios de la época, especialmente en El Comercio, las circunstancias políticas y las circunstancias de ingobernabilidad le obligaron a declararse jefe supremo del gobierno. Y bajo esa circunstancia, con el poder que tenía, emitió ese decreto de creación de la medicina rural. Pero frente a esa circunstancia del gobierno, hubo muchísima protesta social, y especialmente en la Universidad Central, que como tú sabes, en aquellas épocas y hasta hace poco, significaba el rechazo en muchas ocasiones a determinados gobiernos. A cualquier cosa. El rechazo a cualquier cosa. Porque ahí se había entronizado antes, y no es que ha cambiado, no sé si tristemente célebre FEUE. Así es, pero en definitiva, esta protesta condujo a que se clausure la Universidad Central. Así fue. Se clausuró la Universidad Central y nosotros, te digo, los médicos que egresamos en ese año, en 1970, terminábamos la universidad y estuvimos en el trance de graduarnos, pero debido a la clausura de la universidad no nos pudimos graduar, pero ya estuvimos egresados, y como tales, asimismo a través de un decreto se nos autorizó para que vayamos y ejerzamos el año de medicatura rural en los diferentes subcentros que el Ministerio de Salud, bajo la petición del doctor Velasco,
había creado a lo largo y a lo ancho del país 100 subcentros de salud. 100 subcentros. ¿En cuál de ellos hiciste tu rural? Yo hice la medicina rural en un subcentro que está muy cerca de Guayaquil, en un pueblito cuyo nombre oficial es Pedro J. Montero, pero que nadie le conoce como Pedro J. Montero, porque previamente allá a instalarme en la parroquia Pedro J. Montero, fui a hacer una investigación de dónde estaba y nadie me daba razón. Pero en realidad ese pueblo se conoce con el nombre de Boliche. Claro, el clásico Boliche. Voy a conversar con el doctor Pedro Velasco Espinosa, sobrino del 5 veces presidente de la República y un funcionario que siempre fue de la muy personal y cercana confianza del mandatario. Pedro, te doy la bienvenida. Gracias, más cordial. Y antes de entrar a la medicina rural, concebida por el gobierno de tu tío, quiero preguntarte de aquel ambiente de 1970, cuando ya se advertía que íbamos a tener petróleo y había un clima de ingobernabilidad, de ingobernanza en realidad en este país difícil. Cuéntanos el contexto de hace 50 años, en el contexto político. El doctor Velasco Ibarra había ganado la 5ª presidencia con pequeña diferencia con los contrincantes en ese entonces categoría de rivales, el doctor Camilo Ponce Enríquez y Andrés F. Córdoba. Así, 3 jefes de Estado compitieron en el año 68. Fue la 5ª presidencia del doctor Velasco y la primera vez que ganaba con un margen muy estrecho. Estrecho margen. Pero hubo una campaña de radicalización contra el gobierno que siempre la había. El otro día nomás veía que Paco Salazar, mi buen amigo, recién fallecido. El 2 de septiembre del año 60, que habíamos ganado con el 48%, el 2 de septiembre ya se declaró en oposición, cuando habían sido pisoteados los partidos por el pueblo. El año 70 se agudizó la crisis. El doctor Velasco, solamente él supo que iba a ser dictador. ¿Perdón? Solamente él sabía que se iba a proclamar dictador. El 22 de junio exactamente se proclamó dictador, porque era insostenible la situación del país, ingobernable. Después ya se volvió más difícil el asunto por la perspectiva de la explotación petrolera versus la ganancia que iba a haber irremediable del señor Bucaram, Assad Bucaram, el Malín. Entonces los militares decidieron no dejarle el petróleo en manos de un no ecuatoriano y aprovecharse ellos del petróleo. Recuerdo ese hecho por un dato anecdótico que les quiero contar. Volvemos con la rural enseguida, Ramiro. Sí. Un distinguido oficial del ejército ecuatoriano, Hernán Torres Bonilla, fallecido ya, gran militar, conocido cariñosamente como el Patashka Torres, fue mi oficial en la escuela militar. Tenía él, y no solamente él, pero él razonando y reflexionando, un temor tremendo de que se hiciera del país este vendaval, este tsunami populista del señor Bucaram el Malín, que inclusive, recuerdo yo como dato también anecdótico, te pregunto Pedro, se descubrió que había nacido en el Líbano, que había migrado al Ecuador, a Ambato, y ahí se le descubrió una cédula de identidad o una partida de nacimiento como Fortunato Curi Buraye. Y eso se encargó de investigar en detalle el papá de Jaime Nebot. El chino Nebot Velasco. El licenciado Jaime Nebot Velasco. Él fue a Líbano con el entonces Cachimono Alarcón, así se le llamaba. El abogadillo Germán Alarcón. Que era pequeño y como era costeño le llamaban Cachimono. Y el Cachimono. Cachimono. Ellos descubrieron todo el asunto de Bucaram. ¿Dónde había nacido? Nacido en Líbano, inscrito en Ambato en vez de un hermano. Yo tenía toda la documentación porque yo hice el informe, ayudé en el informe para el Congreso, que le descalifique el Congreso. Ahí es cuando Bucaram dijo que pasará sobre los cráneos de la Corte Suprema y botaron la toalla del presidente Velasco. Pero bueno, su nombre genuino parece que era Fortunato Curi Buraye. Bueno, el golpe de Estado dado por el entonces general Rodríguez Lara
Mi opinión personal es que no fue contra Velasco, sino para precautelar al país de la llegada de Bucaram. Exacto. El doctor Velasco estaba terminando el gobierno. Estamos hablando del 15 de febrero del año 72. Nos faltaban pocos meses a septiembre. En ese entonces se cambiaba el gobierno en septiembre, 1 de septiembre. En la noche del 31 al 1. Si nos faltaba poco tiempo. Pero había el doble explosivo, el petróleo con toda la riqueza petrolera y el peligro inminente, porque Velasco dijo, elecciones, ahí van las elecciones. El doctor Camilo Ponce no había querido ser candidato, eso podemos conversar algún día. Y luego el petróleo iba a ser manejado en definitiva por un extranjero a criterio de las Fuerzas Armadas. Entonces un presidente en ese entonces no podía ser de origen extranjero, o extranjero mismo. Que era como se pensaba y el contexto de ese tiempo, ¿no? Porque era jefe de las ya Fuerzas... no es el de ahora. Era jefe de las Fuerzas Armadas. Claro, el presidente. El presidente en tiempo de paz y de guerra. ¿Qué cargo tenías tú con el doctor Velasco cuando habiendo conversado con Ramiro Montenegro, se concibió, se redactó y se promulgó la ley de medicina rural? Secretario de Información. Si yo informé que sí iba... Eras el ministro de Información. El ministro de Información. Con un antecedente que tengo aquí delante mío, el informe del doctor Velasco al Congreso Nacional el año 69. ¿Qué año? 69. 69. En agosto del 69. Dice, por primera vez en la historia de la República se ha elaborado un plan amplio y completo de medicina y salubridad, intenso y eficaz que abarque todas las zonas de la República. Y luego concluye en otro párrafo. Se estructuró el Plan Nacional de Medicina Rural aprobado y parcialmente financiado por el Congreso. Eso dice el doctor Velasco en su informe a la Nación el 10 de agosto del año 69. El 70, como dice el doctor Montenegro, ya se emite el decreto, que coincide con la clausura de la Universidad Central, claro, entre otras medidas tomadas a partir del 22 de junio. Claro. Quien habla iniciaba su segunda escolaridad, la primera la hice en la Católica, en Derecho, y tuve que, claro, esperar porque la Universidad Central se cerró. Así fue. Pero, Ramiro Montenegro, en tu opinión personal, tú perteneces a una corporación de médicos preocupados por el contexto actual de la medicina rural. ¿Esa medicina ha crecido, ha evolucionado, ha ascendido, hay una mejor atención, o es al revés? ¿Cómo ves? Bueno, habría que decir que en aquel año, en el año 1970, egresamos de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, que era la única escuela de medicina que había en la ciudad de Quito. Habíamos egresado, 83 compañeros. Entonces, estos somos los egresados de 1970, pioneros de la primera medicina promoción rural. Los que iniciamos el plan de medicina rural en el Ecuador. Y bueno, después de la bulla y las protestas, parece que hubo una opinión generalizada entre nosotros que pensábamos que este era un gran aporte que podíamos hacer los médicos egresados de ese año, sirviendo a la gente del campo. Déjame preguntarte algo. Ustedes habían egresado en el año 70. Sí. Estaban a puertas de dar su grado y recibir su museta, ¿no es cierto?, y la certificación para ejercer. ¿Cómo recibieron ustedes este contraste de que no podían graduarse, pero en cambio tenían la oportunidad de servir al país? Bueno, parece una paradoja, pero ¿cómo la sintieron ustedes? Eso te decía específicamente que nosotros pensábamos como un dilema, porque en realidad no éramos médicos con el título... Con autorización. Con el título oficialmente recibido, pero sí en cambio éramos médicos por la capacitación y por el entrenamiento y por la formación académica que habíamos logrado a través de 8 años de la universidad, porque en ese entonces el tiempo total de estudios en la Facultad de Medicina eran 8 años. Más 1 de rural, 9. Más 1 de rural resultaba en 9 años.
pero nos sentimos absolutamente contentos con este tema, independientemente del asunto político, porque lo nuestro era más de cumplimiento de tipo social. Y nos dirigimos a cada quien a su subcentro durante un mes, desde el 8 de julio, que ya entró en vigencia el decreto, hasta el 3 de agosto, que iniciamos nuestras labores. En ese lapso recibimos cierta capacitación, así medio al apuro, en relación con las funciones que íbamos a realizar. Y fuimos a vivir en ese entonces cada uno en su subcentro. Vamos a regresar después de un paréntesis, de una detención, con preguntas anecdóticas importantes que espero que satisfagan la curiosidad y la amenidad de todos ustedes, mis queridos audientes de Enfoque TV. Regresamos enseguida, pero les recuerdo que este diálogo, este triálogo, se produce gracias al auspicio del Centro Odontológico Neurofocal, que dirige la doctora Lucía Calderón. En la pantalla están los datos del centro. Ya volvemos. Doctor Pedro Velasco, te pregunto, en un país pobre, ni pensar que llegaban las regalías del petróleo todavía, años 70, ¿cómo fue que se pensó, quién era el ministro de Economía, de Finanzas, si tú te acuerdas, en financiar la medicatura rural? Porque había que pagar estadía, montar los centros médicos, en fin. La Texaco ya había hecho un anticipo a regalías que entregó, tengo la foto, en el que la Texaco Petroleum Company anticipa al gobierno regalías petroleras. Ministro de Finanzas a la fecha, Luis Gómez Izquierdo. Luis Gómez Izquierdo. Tengo la foto en que el doctor Velasco que un distinguido guayaquileño muy izquierdista. Entregando el cheque a Luis Gómez Izquierdo del anticipo petrolero. Es decir, con ese fondo, sí, con señor, esos recursos, se pensó financiar la medicina rural. Porque el Congreso la financia parcialmente, como acabo de leerte lo que dice el doctor Velasco, el 69. Quiero preguntarte a ti, no a Ramiro Montenegro porque es médico, a ti, Pedro, ¿cómo concebía tu tío y cómo concibes tú que debe ser la medicina? Yo creo que es un apostolado, porque el médico, más allá de estudiar la biología, la anatomía, la fisiología, la farmacología, va y asiste situaciones angustiosas de un ser humano. Un catarro te pone preocupado y otras patologías te angustian. Antiguamente había, y el doctor Montenegro me dará la razón, lo que se llamaba el médico de cabecera. ¿Cómo no? Que venía a ser una especie de sacerdote, porque al mismo tiempo que curaba el cuerpo, aconsejaba y curaba el alma, porque el enfermo está preocupado de su salud, que le preocupa mentalmente y espiritualmente. Así como el sacerdote, al perdonar un pecado, alivia psicológicamente. Los psicólogos reemplazan, los sacerdotes con la confesión reemplazan a los famosos psicólogos. Correcto. En América. El médico con vocación de médico, cura el cuerpo y al mismo tiempo cura el alma. Ramiro, tú eres neurólogo y te cabe la pregunta que te voy a hacer. Como neurólogo, ¿cómo juega el factor psicológico, el buen trato del médico, la atención afectiva del médico de cabecera o cualquier médico en el proceso de curación de un enfermo, cualquiera que sea este enfermo? Indudablemente que juega un papel sumamente importante. Seguramente tú y la gente ha escuchado siempre esa famosa relación que se llamaba la relación médico-paciente, porque en realidad en épocas pasadas no era infrecuente que haya un médico que era el conocido de muchos hogares, porque se constituía, lo que dice el doctor Velasco, en el médico de cabecera, generalmente que un clínico. era un médico general, un médico general,
pero en el que los miembros de esa familia depositaban toda su confianza para confiarle no solamente el aspecto de la salud, sino el aspecto de factores de tipo psicológico, alteraciones de tipo social, e inclusive en muchos de los casos era el invitado a las fiestas sociales de esa familia o de ese grupo de familiares. Por lo tanto, el médico tiene un efecto psicológico de mucho impacto sobre los pacientes. A través de esa relación médico-paciente, y se torna, podríamos decir, en un confesor. En un sacerdote, un apostolado. Un apostolado que en el caso de los médicos que fuimos a la medicina rural, lo ejercimos, porque nosotros fuimos a vivir en los dispensarios y estuvimos a disposición de la gente del campo específicamente. De día, de noche, en los días de fiesta. Y recuerdo en el caso personal que yo muchas veces me iba a atender en la profundidad de las plantaciones bananeras, iba a atender yo a la gente. Te pregunto, doctor Montenegro, antes de la medicatura rural, esta gente, el campesino, el agricultor, el pecuario, el que nos da de comer, ¿cómo curaba sus enfermedades? ¿Con chamanes, con brujos, con curanderos, con comadronas? Exactamente era así. La salud pública estaba completamente abandonada. No había ningún tipo de programa de atención en la salud comunitaria. Y cuando nosotros fuimos a los subcentros de salud, nos topamos precisamente con esa... Con la competencia. Como un inconveniente. No sé si tú te acuerdas, Marcelo, pero en esa época era famosísimo el cura López, en la boca de los sapos. El famoso cura López, pero claro. Entonces, yo estuve a poquitos kilómetros de la boca de los sapos, que se llamaba en aquel entonces, y que hoy es el Cantón El Triunfo. Y ahí había hecho su clase de atención el cura López, que les entregaba unos frasquitos de un agua que no sé qué sería, a todos. Y nosotros tuvimos que luchar en muchos ámbitos, porque el médico no solamente tenía que ejercer su profesión de médico, sino que fue y se convirtió en líder de los pueblitos para trabajar en beneficio de la gente, buscando la posibilidad de conseguir agua potable, porque en la mayoría de los pueblitos no había agua potable, no había electricidad, no había comunicaciones, no había vías. Entonces el médico se convirtió en una especie de líder comunitario para que ayudara a gestionar la posibilidad de conseguir estos servicios. ¿Recuerdas entonces como una experiencia grata, patriótica, cívica, que debe haber marcado tu vida, Ramiro Montenegro? No tengo la menor duda. Y antes de volver con Pedro Velasco, quiero preguntarte brevemente, esa dación personal, afectiva, lideral de ustedes, los médicos de hace 50 años, ¿ha crecido? ¿Ha evolucionado? ¿Se ha venido a menos de fondo y forma? ¿Cómo ves tú eso, críticamente hablando? Lastimosamente me parece que no. Y partiendo inclusive desde el aspecto de la legislación. La legislación ha cambiado enormemente el sentido del programa inicial de la medicatura rural. Ha sufrido una serie de reformas a lo largo del tiempo, de manera que en la actualidad la medicina rural es un servicio que brindan los médicos en horas de oficina. O sea, ya no es día y de noche viviendo allí. Ya no es que el médico va y está a disposición permanente de la comunidad, sino que en muchos casos van en la mañana y a media tarde ya se regresan a las grandes ciudades. Por lo tanto, no se tiene el servicio con la mística de los inicios y no se atiende tampoco con el tiempo suficiente que demandan muchas de las comunidades, porque es también menester decir que dependiendo de los sitios del país,
había una serie de enfermedades prevalentes que necesitaban atención a sí misma permanente. Déjame decirte, por ejemplo, en la costa, las enfermedades prevalentes eran las enfermedades respiratorias, las enfermedades parasitarias, más el asma y más la epilepsia. Eran las patologías prevalentes. Y en el caso de la costa también, los heridos de arma blanca muy frecuentes. Porque es conocido que en los sectores tropicales fundamentalmente es paradigmática nuestra provincia de Manabí, los delitos de sangre están al orden del día. Esta es la verdad. Pedro, luego, yo no sé si en 1970, yo creo que sí. Claro, yo era estudiante de Derecho, y ya estaba nuestra Universidad Central y también la Facultad de Medicina infestada, intoxicada y penetrada por, disculpen por favor, no sé si ustedes se acuerdan, los chas y estos días con el ejemplo de Milton Reyes. Pedro. Perdóname, estamos refiriéndonos a un hecho de hace 50 años. Yo quiero darte un dato y vale reivindicar la labor social del presidente Velasco. Del año 35, retrocedo 25 años más. Al año 35, es decir, hace 75 años, el doctor Velasco dio 2 decretos fundamentales para la salud. El uno, la creación de la asistencia social a favor de colonos rurales, de colonos y obreros rurales y de niños. 1935. Se ha establecido, dice en el informe de la Nación, la asistencia prenatal de las madres con servicios a domicilio. Es decir, la madre empreñada no tenía que ir al estudio del médico, al consultorio. ¿Y eso el médico iba a la casa. Y eso también en la ruralidad. En la ruralidad. Atención prenatal, atención a colonos y obreros rurales. Año 35, informe de la Nación. El año 35, a un mes de ese decreto, se establece algo fundamental: los visitadores de higiene. Perdóname. Señor, visitadores de higiene. Créase como dependencia del Ministerio de Educación, ojo. No había Ministerio de Salud. Y con la cooperación de la Universidad Central, una escuela de visitadores de higiene. ¿Qué tenían que ver los visitadores de higiene? La higiene escolar, campaña contra la mortalidad infantil, campaña contra la tuberculosis y propaganda en el pueblo de higiene individual y colectiva. Estamos hablando del año 35. ¿Qué pasaba? Que el año 35 le votaban al doctor Velasco. Se interrumpía la labor hasta el 44, en que vuelve a insistir. Con la Gloriosa. Con la Gloriosa. Y vuelve a crear cosas. Y el año 60 vuelve a crear. Pero se interrumpía esa atención al agro, porque tú acabas de señalar algo. Lo importante del agro. Y aquí hay un decreto verdaderamente revolucionario que sería de tener un programa especial. Se crea la escuela activa en el campo. En los alrededores de las poblaciones, dice el decreto, se establecerán escuelas en las que haya una extensión de terreno para cada niño para enseñarle agricultura. Con horas fijadas, de 7 a 8 esto, de 8 a 9 esto. Es espectacular ese decreto de la medicina. Información, educación y capacitación para que no migre a la ciudad. Para que no migre a la ciudad y le enseño a ser campesino. Que no aprenda de... La pregunta es a ti, Ramiro Montenegro, porque obviamente tú eres un hombre público muy conocido. Dicho entre paréntesis, Ramiro Montenegro es un dirigente deportivo, ¿no? Su Aucas, el equipo del pueblo, está metido en el corazón del... Y quiero contar algo. El Pedro Velasco fue o es hincha del Aucas también. Para que vea que somos mayoría. Bueno, sí, por favor, no me lincharán. No, es que los velasquistas eran auquistas. Ramiro, te pregunto algo. El doctor Velasco, conozco su historia, he leído sus discursos, tengo libros amarillentos y empolvados como tiene el Pedro en mi casa, porque toda mi familia era velasquista y yo velasquista desde que tengo uso de razón. Me adhería a un hombre superior,
Claro. Que los que le rodeaban, sí, los que le rodeaban, como es ahora y como ha sido siempre. Pero él era un ejemplo, un paradigma, nació y murió pobre. Así es. Nació y murió pobre. A esto voy, la pregunta es esta. El doctor Velasco tiene en su trayectoria política, pública, en sus 5 presidencias, testimonios de ser más sensible que cualquier socialista. Y nadie le recuerda como tal. ¿Qué hay contra el doctor Velasco, que inclusive un marrano de esos escribió un libro, El último caudillo de la oligarquía? No se conoce la profunda adhesión, vínculo, cordón umbilical del doctor Velasco con el pueblo. Yo diría que el doctor Velasco, en mi opinión, más que con una ideología política, era un hombre humanista que pensaba en el bienestar de la gente. Y aquí el doctor Pedro Velasco nos ha hecho conocer esas resoluciones que tomó en bien de la comunidad. Todo eso habla de su posición, de su condición de humanista, que estaba pensando siempre en el bienestar de las personas. Y así lo he considerado yo, aparte de que hay muchos otros elementos de progreso que han sido iniciados por el doctor Velasco. Podría yo citar, por ejemplo, el plan vial de Velasco, sobre el cual se ha desarrollado a futuro el desarrollo vial, pero la idea inicial y los planes iniciales fueron del doctor Velasco. Fue indiscutiblemente un hombre, aparte del hormiguero humano al cual pertenezco, un hombre fuera de serie. Y la impresión que tengo, Pedro Velasco, su sobrino, es que este hombre, de virtudes personales, ejemplares, paradigmáticas, no ha sido todavía reconocido por las camisas de fuerza ideológicas. Indudable. Pero hay una gran ventaja. A quienes sirvió el doctor Velasco, y lo ha recordado el doctor Montenegro, al pueblo. Ese pueblo les recuerda al doctor Velasco. No necesito que les recuerde la Universidad Central, que honra al Che Guevara como el nombre del paraninfo de la Facultad de Derecho, bautizado como Che Guevara. No me importa que no les recuerde. El pueblo es lo importante, a los que sirvió, el campesino, el obrero. Porque el doctor Velasco hizo propia de él la misión que tiene el gobernante: defensa nacional, asistencia pública, educación y obra pública y sanidad. Esas son las 5 ejes, las 5 patas de un servicio público. El resto de fábricas de abonos, aviación, compañías de petróleo. Luego, después, claro, el petróleo vino a ser la riqueza. Pero la riqueza estaba en la agricultura. Los planes de regadío, por amor de Dios. Sin los planes de regadío del segundo velasquismo no había agricultura. Y quiero terminar agradeciendo la presencia de 2 hombres públicos respetados por su concepción ética de la vida privada y pública, el doctor Ramiro Montenegro y el doctor Pedro Velasco Espinosa, y reconociendo algo: se nos fue el doctor José María Velasco Ibarra y se nos fue la cohesión nacional. El país ecuatoriano entró en una especie de estampida, de desbarajuste, de sálvese quien pueda. Un solo hecho recordemos: mantuvo viva el doctor Velasco, ¿no es cierto?, la herida de la agresión peruana. Mantuvo al pueblo ecuatoriano y a sus fuerzas armadas unidos, cohesionados, frente a una idea superior: la patria y el patriotismo. Y el doctor Velasco, y no solamente por el asunto de fronteras, no solamente por el asunto del protocolo de Río, por asunto de valores cívicos con los que Velasco Ibarra se inscribió y testimonió con su práctica su adhesión a la nación, a la patria. Pero quiero hablar de la cohesión nacional que se nos ha ido. Muchísimas gracias a ustedes, fundamentalmente, audientes, y gracias a los 2 señores que nos han acompañado, Ramiro Montenegro y Pedro Velasco.